El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta tarde ya de lunes 14 de septiembre del año 2020. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio, donde le tenemos ya algunas informaciones interesantes que compartir. Yo, antes que cualquier otra cosa, procedo a saludar a don Rufino González Cruz, que nos acompaña en esta transmisión. Bienvenido, muchas gracias, muy amable. Entremos en materia de inmediato porque verá usted, habíamos hablado aquí el viernes por la noche sobre este proceso para la designación de consejeros electorales. Como ustedes saben, luego de las reformas correspondientes, la decisión de designar consejeros electorales en organismos electorales locales, ahora en manos del Instituto Nacional Electoral, pues es una decisión que fue controvertida en su momento, pero finalmente es ley y de acuerdo con estas facultades, el Instituto Nacional Electoral convocó en su momento recientemente a todos los interesados en ocupar cargos de consejeros. Verá usted, el Instituto Nacional Electoral convocó y respondieron a la convocatoria, pues finalmente unos 400, ¿no?, interesados en ocupar cargos de consejero electoral en 19 estados de la República para ocupar 48 vacantes. En el caso de Baja California, una vacante que está clarísimamente ahí sin resolver, pues es la relativa al consejero presidente en su momento, que falleció, usted lo recuerda, lo comentábamos aquí el viernes, el señor Ramos Mendoza, que falleció luego de una etapa muy complicada, una crisis de salud muy complicada, que en un caso muy penoso además, donde se dio ahí un incidente igualmente lamentable, donde no le querían cubrir su ingreso, sus ingresos, y él en una situación de salud muy crítica y por supuesto también económica, y finalmente, no obstante haber aparentemente superado esa crisis y retomado sus funciones como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, finalmente perdió la vida por complicaciones posteriores. Ese cargo quedó vacante, es uno de los 48 a nivel nacional, y una situación similar
existe en el caso de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Para ocupar estos cargos, hoy y a lo largo de toda la semana, el Instituto Nacional Electoral, a través de 3 grupos formados por consejeros nacionales que hacen el papel de sinodales, entrevistan a los 259 aspirantes que llegaron a esta etapa, incluidos varios bajacalifornianos, 10 bajacalifornianos de esos 259, que hoy, a lo largo del día, y le reitero, a lo largo de la semana, estarán respondiendo preguntas directas de los consejeros para terminar el proceso de evaluación que, insisto, como pocas veces se ha vuelto más riguroso, cada vez más riguroso. ¿No cree usted que es tan simple hoy convertirse en consejero? No basta el dedazo o la voluntad de un funcionario. Por ejemplo, imaginemos en el caso de Baja California que el gobernador, como en cualquier estado de la República, tuviera interés de intervenir, de alguna manera presionar para que alguien en particular se convierta en el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Lo mismo ocurriría, digámoslo así, en los 19 estados de la República. Siempre se ha sabido que los gobiernos o los gobernadores meten la mano, presionan, gestionan, hacen lobby para que quede su gallo, pues alguien que les interesa que quede en el cargo, lo cual no es nuevo, incluso en tiempos de Morena, por supuesto. Y supongamos que en Baja California el gobernador Jaime Bonilla Valdés tiene la intención de que quede alguien en particular. Yo debo decirle, uno de los 10, ¿no? Pues déjeme decirle que en comparación de lo que ocurría antes, los aspirantes a consejeros hoy tienen que de verdad ganarse a pulso el derecho a terminar en esa lista. No está en manos de un gobernador, por ejemplo, influir en este proceso. Eventualmente no se descarta que algún gobernador de pronto tenga pues vara alta con Lorenzo Córdoba o con alguno de los consejeros, de más abajito. Lorenzo es consejero, pero es consejero presidente, es un peso mayor, pero aún así, hoy tienen que ganarse el derecho a estar en esa lista final que quedaron 10 en el caso de Baja California. Entonces, la etapa de hoy es decisiva. Han tenido que presentar, responder cuestionarios extenuantes, larguísimos, de 200, 300, 400 preguntas, exámenes técnicos, exámenes de orden legal, exámenes para evaluar su capacidad crítica, exámenes para evaluar su capacidad de manejo frente a una situación de conflicto, medir sus experiencias en ese campo. En fin, son tantos los detalles, son tantos los filtros, y esta es la etapa de las entrevistas personales. Ahí cada consejero tendrá la oportunidad de ver a la persona en vivo, evaluarla aquí de inmediato, con solo verlo a la cara, y valorar su capacidad, sus respuestas, etcétera, porque los papeles pueden decir una cosa, pero el desempeño personal es insustituible, el manejo personal. Por eso es tan importante esta etapa del proceso, el de la entrevista personal. Y hay 3 grupos. Le voy a mostrar un poco de lo que está ocurriendo justo en este momento en el grupo 1, donde un consejero que es muy conocido, de mucha influencia, Ciro Murayama, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, están entrevistando a algunos de los candidatos, y se lo quiero compartir para que se familiarice con esa parte del proceso. Esto es en vivo,
Totalmente. Son súper importantes. ¿Cómo darías tu experiencia a este tema? Sí, obviamente, yo si algo tengo es que me gusta trabajar muchísimo en equipo. O sea, trabajo, digamos, no para la vocalía de capacitación, sino trabajo para la institución, en este caso para la 05 porque es la ejecutiva. Y siempre incorporo, o nos incorporamos todos, en este caso la vocalía del registro, la vocalía de organización electoral, la vocalía del secretario, la vocalía ejecutiva, para ejecutar todos los proyectos y nos ponemos de acuerdo para poder realizar todas las actividades. Y creo que eso haría en un órgano colegiado como es un órgano de dirección como los Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos queda un minuto. ¿Hay algo que nos quieras decir antes de que termine la entrevista para agregar a lo que ya nos has platicado? Pues antes que nada, agradecerles su tiempo. La verdad es que para mí es un verdadero orgullo estar aquí entrevistándome con ustedes. Sé que me están dedicando tiempo y atención. Y también resaltar que para mí es algo muy importante y muy simbólico. Le tengo mucho cariño al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo allí comencé mi carrera como funcionario electoral, en el año 2009 como asistente e instructor electoral. Me tocó hacer también cartografía de colonias para la primera elección de comités ciudadanos, hacer la elección de los comités ciudadanos. Me dio la oportunidad también de formarme como ciudadano, porque en los concursos de debate me permitió ganar un concurso de debate en el año 2011. Y a partir de entonces también he estado participando constantemente como jurado calificador en ese concurso de debate. Y la verdad es que para mí es muy simbólico ahora poder desempeñar el cargo de máxima dirección en el Consejo General. Y pues si ustedes así lo determinan, será un honor desempeñar ese cargo. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde y buena suerte. Buenas tardes, Rafael, un gusto. Felicidades y suerte. Gracias. Yo debo... ¿Están ya de regreso? Ahí está el otro invitado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Mire, esta tarde la consejera Norma de la Cruz, la consejera Adriana Fabel, el consejero presidente y un servidor tenemos el gusto de tener esta conversación con usted, simplemente para conocer pues más elementos de su trayectoria que nos ayuden a la decisión que debemos de tomar en los próximos días. Usted es miembro del Servicio Profesional Electoral, entiendo que desde 2011. Así es, en el 2011 ingresé como JOSA distrital y de ahí en adelante he ido desarrollando mi carrera en la institución. El cambio a JOSA del INE es simplemente por el cambio de nombre del instituto. Es correcto, sí. Oiga, y después trabajó como asesor de consejero electoral. Así es. Aquí en el consejo. Es correcto, sí. Entonces es uno de los retos más grandes. ¿Qué rescataría de esa experiencia que nos comparta? De la experiencia, cuando laboré como asesor de consejero, me percaté de que no hay lugar en donde se viva más presión que en el mismo Consejo General. La cantidad de asuntos que se tienen que resolver es extraordinaria. Y a veces los asuntos son urgentes y en otros casos apremiantes, ¿no? Pero siempre se tienen que resolver. Me dio la visión del conjunto de actividades electorales que se tienen que realizar y creo que también pude percatarme de que todas están interrelacionadas, ¿no? Sin lugar a dudas fue uno de los retos más grandes de mi vida profesional y pues desde mi punto de vista el hecho de analizar, revisar y elaborar posicionamientos para acuerdos de trascendencia nacional fue muy, muy enriquecedor. Oiga, y después concursó de nuevo para el servicio. Así es, concursé nuevamente para el servicio profesional. Llegando ya como vocal secretario. Así ¿Qué es. trata de esa experiencia
como vocal del secretario de Junta Distrital. ¿En dónde estaba? En Ecatepec de Morelos, en el distrito 17. Sí, adelante. Gracias. La experiencia que rescato como secretario de Junta Distrital fue un reto bastante importante. También, como muchos de nosotros, de los que vivimos en el área metropolitana, me tocó vivir el sismo del 2017. El edificio o el inmueble en el que estábamos fue uno de los pocos inmuebles en el país que fueron dictaminados como inservibles, infuncionales, y tuvimos que buscar prácticamente un nuevo inmueble en razón de 3 meses, ¿no? Teníamos el proceso electoral federal de 2018 encima, así que tuvimos que darnos a la tarea de localizar inmuebles en un lugar donde hay muy poca oferta inmobiliaria, y además de localizar el inmueble, negociar con el arrendador precisamente que nos diera un precio todavía más bajo que el que estábamos pagando. Ahí tiene usted, esta es la participación de uno de los aspirantes, es Omar Mariano Palacios. Esta es una probadita, por supuesto, importante, nos pareció buena oportunidad compartirle un proceso que regularmente se hacía a puerta cerrada. Hoy que las tecnologías de la información son parte ya de la vida nacional en todos los ámbitos, algunos de estos procesos ya estaban disponibles en vía internet. Hoy, en condiciones de pandemia, es no solo una opción, es la única opción. Y bueno, en la medida en que las tecnologías de la información han sido adoptadas prácticamente para toda actividad, ante las condiciones de aislamiento dispuestas por las autoridades sanitarias, tenemos una ventaja de poder tener acceso a algo que le decía, normalmente se hacía a puerta cerrada y pocas cosas, pocas actividades, por ejemplo, se difundían para consumo público. Este proceso es importantísimo, normalmente se hace presencialmente, los aspirantes van y en estas 3 sesiones permanentes que inician muy temprano, se están desahogando todas las entrevistas, son más de 200, son 250 y tantas entrevistas. Y entonces verá usted la posibilidad de estar frente a los consejeros en calidad de sinodales. Es una experiencia extraordinaria y enriquecedora para cualquiera de los interesados, de los candidatos. No se cree usted que es fácil pararse frente a los chacas, para decirlo así en términos callejeros, a los que las mandan tocar y tener que convencerlos de que usted es el bueno. Es una prueba personal intensa, yo debo decirle, y es más, mire, fíjese, es más, nos acompaña aquí en este momento, y la saludo con mucho gusto, y mire, a propósito de esto, Silvia Justina Castro Trenti es una profesional del derecho en Baja California y colabora para el Consejo de la Judicatura Federal desde hace bastantes años, tiene ya una trayectoria importante. Y en razón de esto, hace como 8 o 10 meses participó en una convocatoria también lanzada por la Judicatura Federal para ocupar un cargo importante, y ella fue a este mismo proceso presencialmente a ser evaluada por los integrantes de esa especie de cuerpo colegiado en calidad de sinodales, para evaluar cada elemento, cada aspecto de su manejo, desde su forma de expresarse, desde la capacidad de trabajar bajo presión, desde el conocimiento en materia legal, desde el juicio personal, el criterio personal, todas esas características y habilidades que requerirían en un consejo. Ahorita nos saluda y le agradecemos y nos comparte un dato importante,
que dice que en el Diario Oficial de la Federación de hoy se publica el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la modificación de la cartografía electoral de nuestro estado, Baja California, respecto de los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. Este es un dato relevante que mucho le agradecemos. Muy amable, Silvia. Silvia ya pasó por ese proceso en otra área, que es del Consejo de la Judicatura, pero hoy lo que se está viviendo es un proceso similar para decidir quién será de entre los 10 aspirantes al cargo, pues el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Así que ya lo sabe usted, puede tener acceso a este proceso en la página del Instituto Nacional Electoral. Esta etapa es transmitida en vivo, así como se la acabamos de presentar. La puede buscar en YouTube. Usted solo tiene que teclear ahí proceso de selección y designación de consejeros y consejeras y consejeros de los OPL 2020, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Son los órganos, los organismos electorales de los estados, los locales. Y este es un proceso que nos incumbe a todos, no sale sobrando que usted revise el calendario, porque además está disponible también en la página del Instituto Nacional Electoral quiénes son estos aspirantes para el caso de Baja California, los 10, y cómo o en qué horario estarán participando para esta evaluación ante cada uno de los 3 grupos que han definido las autoridades electorales. Así que se lo recomendamos altamente, se lo recomendamos, es importante, no solo útil, no solo valioso, sino importante que nos involucremos con esta parte para que al menos tengamos elementos de juicio. Nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a evaluar a los aspirantes al cargo de consejero, del consejero que será presidente del Consejo Estatal Electoral. Van a ser los responsables de la elección que viene, yo le quiero recordar. Estamos inmersos ya en el proceso electoral federal, inició hace algunos días, y el proceso local iniciará el 3 de diciembre, y entonces el responsable de llevar a cabo los trabajos previos, los internos en cuanto a la organización del proceso electoral, son los consejeros y su presidente. Por supuesto que sigue vacante, así que es importante la designación del consejero que falta. Y el hombre que sustituirá a Clemente Ramos Mendoza, este consejero estatal que falleció hace algunos meses. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Mi estimado Francisco Pedrote, ingeniero. Muchas palabras y pocos conceptos, dice Francisco. No le convenció el aspirante que se estaba presentando hace algún minuto, ¿no? Bueno, todo eso nosotros lo podemos evaluar también, no solo los consejeros, no solo el presidente del INE en el grupo 1, que forma parte del grupo que está evaluando a los aspirantes. Interesante. Lo otro es polaca, es grilla, es lobby político, que también existe, que también es real. La capacidad de gestión o de presión también, la que tienen los gobernadores también, todo es parte de. Pero por lo pronto lo que nosotros a lo que podemos tener acceso es a la evaluación, ¿no? o la presentación de cada uno de ellos. No lo olvide, en el INE, la página del INE, el portal. Saludos, John Espinosa, bienvenido. Leti Flores, bienvenida, gracias, muy amable. Mire que entre las cosas de fin de semana, la mayoría de los polacos están cortados o con la misma tijera. ¿Qué va a decir el amigo Espinosa?
Sí, la misma tijera, ¿no? Pues hay sus diferencias, amigo Espinosa. Hay diferencias y a veces diferencias abismales. Yo le quiero decir. Aunque alguien dirá, pues todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro, para ilustrarlo, ¿no? Sí, señor. A ver qué me están informando que Mexicali está sufriendo por apagón desde hace algún buen rato. Siguen apagones en Mexicali, están sin luz en la zona sur. Bueno, hasta ya tienen como 3 horas padeciendo esta complicación. Hasta nuestro equipo de trabajo allá en Mexicali está sufriendo las de Caín, además sin sistema de refrigeración. Imagínense nada más. Le puede faltar el agua, pero que le falte el aire acondicionado. Qué horror. Bueno, es más, no sé si Silvia Justina Castro Trenti, el ingeniero Pedrote Malfabón, eh, que regularmente se la pasan en Mexicali, también están experimentando lo mismo, pero ya me dio calor nomás de escuchar, es más, incluso sin telefonía, están en un sector de Mexicali. Así de simple, ¿no? La caída del sistema de telecomunicaciones que se alimenta de energía eléctrica porque lo requiere, pues está poniendo a sufrir a los amigos cachanillas el día de hoy y desde hace unas 3 horas nos están confirmando en este momento. Un abrazo solidario a nuestro compañero Fernando Bojorquez Acosta, que está sufriendo, pero de veras una probadita del infierno, de la sala del infierno. Yo esperaría que la comunidad prestadora de servicios de salud no tenga esta complicación en el sur de Mexicali, los enfermos. Debe ser terrible y espero que no se complique, particularmente el caso de todos aquellos que son atendidos por posible contagio de COVID. Varios fraccionamientos de Mexicali nos dicen están padeciendo la falta de fluido eléctrico en este momento. Qué horror, ¿eh? Qué horror. Bueno, yo, por supuesto que la información completa la puede leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Residentes de fraccionamientos como Ribera del Sol, Los Naranjos, Lagos del Sol, refirieron haber sufrido apagones por minutos desde antes de las 8 de la mañana y en algunas zonas por completo no se ha normalizado la prestación del servicio y ya es la 1, pasada las 1, de la 1 de la tarde. La Comisión Federal de Electricidad no ha dado explicación alguna, no ha brindado información sobre la causa del apagón tan prolongado, mucho menos sobre la hora en que técnicamente estarían reanudando el servicio. Y hoy estaba pronosticado, le quiero decir, una temperatura aproximada de 42 grados centígrados. 42 grados centígrados. Bueno, yo sé que nuestro amigo Luis Pablo Esparza va a decir, no hombre, eso todavía está frescón, ¿no? 42, hemos estado 52, 10 grados. Pues sí, pero uno piensa en función de su propia experiencia personal. Yo a los 42 grados me estoy muriendo. ¿Qué quiere usted que haga? No soy cachanilla como nuestros amigos. Soy tijuano y aquí los tijuanos vivimos las condiciones climáticas de otra naturaleza y aún así nos quejamos cuando llega a los 30 y tantos grados. Imagínense nada más, Mexicali 42 grados a esta hora del día. No, por Dios, qué horror. Mire, quiero retomar
una declaración que ha hecho el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Sí, le volvió a entrar al tema de José Guadalupe Osuna Millán, y cuando suponíamos que, bueno, ya, ok, pues ya bajó la guardia el exgobernador Osuna Millán, ya, tiró la toalla y supusimos, ok, lo va a dejar, lo va a soltar un ratito, ¿no? No permanentemente, porque como dijo el gobernador, ya lo traían en la lista, ya lo estaban investigando, ya estaban integrándole una carpeta con la posibilidad de proceder penal y administrativamente si se reunían los elementos suficientes. Entonces, el hecho de que el exgobernador hubiese salido a reclamarle muy airadamente al gobernador Jaime Bonilla, pues lo único que hizo fue poner en evidencia que efectivamente lo están investigando. Pues aquí está, miren, nuestro amigo Luis Pablo Esparza, justamente a propósito de lo que estamos hablando. Él vive allá en la antesala del infierno, que es Mexicali, perdón, pero él podrá decir que hay más o menos el clima, pero le juro que es una locura, 42 grados. No, bueno, no sé cuánto esté registrando él por allá en este momento. Ya sabe que Mexicali, pese a ser una ciudad así como pareja por completo, tiene microclimas. En la ciudad tiene áreas con distintas temperaturas, entonces no sé cuál esté tocando a don Luis Pablo Esparza. Pero vayamos con Jaime Bonilla Valdés, el gobernador. Escuche usted, le digo, qué rudeza, en serio, bueno, no sabe de bromas Jaime Bonilla. Después de que pasamos un video, se descarta Osuna Millán como candidato en el 2021. ¿Se acuerdan que estaba muy bravucón y que van a ver cómo, que vea al pueblo, cómo me quiere, y que en esos tiempos el señor se estaba candidateando internamente? Y ahora de repente dijo, me autodescarto. ¿Por qué sería? A lo mejor es por esto que le voy a presentar. Vamos a recordar el video. Vamos a poner el video que publicó el ex gobernador de Baja California de una manera muy determinante, muy molesto, porque le estábamos afectando su dignidad y su honor. Si lo puedes poner, por favor. Su reporte. Estamos aquí con ella muy contentos. Está un poquito nerviosa porque la agarré así desprevenida. Sí. Ahí en el gobierno federal. 29. Unidad de medicina familiar está permitido sin el federal, cubrebocas para cuidarnos todos. Ese documento. El mejor esfuerzo que le voy a presentar. Vamos a recordar el video. Vamos a poner el video que publicó el ex gobernador de Baja California de una manera muy determinante, muy molesto, porque le estábamos afectando su dignidad y su honor. Si lo puedes poner, por favor, Mauro. No, para que la gente sepa, los que no miran el video. Miren la cara amenazadora, ¿no? El día de hoy, el gobernador Jaime Bonilla me menciona en la transmisión de la mañana y como acostumbra a difamar, dice que, cito textual, de aquí salió Osuna Millán millonario, tan millonario para ser presidente municipal, gastó miles en campaña y luego gobernador. Hasta ahí la cita. Quiero decirle al gobernador que yo no tengo sus mañas y no voy a dejar pasar ningún infundio ni de él ni de nadie hacia mi persona. Fíjense. Ni de él ni de nadie, ningún infundio, no va a dejarlo pasar. Caray, pues entonces, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Al Capón?
O sea, ¿por qué tan determinante y amenazante? Estaba indignado, pues hay denuncias si es mentira. Pero ahí le vamos a parar, ¿no? Para que vean su determinación de querer amenazar o asustar, como lo hacían antes, cuando contaban con el apoyo de Calderón y del secretario de Gobernación. Podía pasar cualquier cosa. Inclusive pasaban cosas como estas. Pon, por favor, el reportaje que se publicó de la narcofiesta, donde se le detienen a los escoltas del gobernador. ¿Sí? Caen en narcofiesta, escoltas de gobernador. Ese gobernador, eso es una Millán. A lo mejor por eso me está amenazando así tan drásticamente, porque pues como está muy comprobado por esos tiempos, aquí están los señalamientos. ¿Okay? ¿A quiénes detuvieron? ¿Con quién los detuvieron? Yo le quiero decir al señor exgobernador que se ahorre esas expresiones de amenaza. Conmigo no funcionan. Ya debería de conocerme. O sea, voy a decir las cosas como son y las vamos a respaldar de lo que realmente pasó. ¿Y qué pasó? Pues que sus escoltas estaban metidos protegiendo a la maña. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, pretenden ellos que al pueblo se le olvide. No se le olvida al pueblo nada. Tiene memoria el pueblo. Eso era antes, cuando podían encubrir todos sus crímenes. ¿Se acuerdan de la matazón que hubo en la... Eso va a ser episodio para otro reportaje. La matazón que hicieron en la Penny, que venadearon desde un helicóptero a más de 200 personas, que las desaparecieron, que ni siquiera los llevaron al crematorio, se los llevaron a enterrarlos a la Laguna Salada, al desierto. Todo eso pasó y que si cree que es infundio y si cree que son exageraciones, yo le digo, vaya y levante una denuncia, señor exgobernador, o quédese mejor calladito. Calladito se ve menos feíto. Todo eso se lo vamos a sacar. Y esto lo demuestro porque digo yo la reacción del exgobernador para realmente, y repetito, nada más decir, reculo, no voy a la presidencia municipal. La gente me quiere mucho, pero mejor no me mido. Sabe perfectamente que hay un gran repudio para los gobiernos del PAN aquí por 30 años. Entonces, yo quería pasar esto nada más, porque mucha gente me pregunta, oye, qué curioso que Osuna Millán, que estaba candidateando, ya traía hasta equipo de redes, y de repente decidió, pues es que se empezó a acordar el gobernador de todas sus fechorías, y que no gana una elección en una kermés. Es todo por hoy. Ahí les pasamos ese video nada más para recordar que aquí a él no se le tiene miedo. Y el respeto se gana, no se exige. Entonces, te falta mucho, exgobernador, para exigir respeto. Paz y amor, y nos vemos mañana de miércoles. Este gobernador es todo un caso, ¿no? Con ese manejo y esas formas que a muchos desagradan, por supuesto, a otros les parece genial, lo aplauden y tiene porra, sin duda, y le dicen, es todo, mi gober, ¿no? Tú, así, con pantalones, pero con independencia de la forma, lo que hizo el gobernador Jaime Bonilla Valdés fue básicamente decir al público, ¿me amenazas? Oigan, véanlo, tiene antecedentes de relaciones con los narcos. Este hombre que tuvo y protegió narcos es el que me está amenazando. Ojo, esa es, por supuesto, una interpretación nuestra aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias. Usted podrá tener otra, pero este asunto no va a parar en esto, por supuesto que no. Y ya lo anticipó, le va a seguir revisando cositas y exhibiendo cositas. Va a agarrar la gestión del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, la va a voltear de cabeza, le va a sacudir los bolsillos y le va a vaciar sus contenidos y los va a mostrar. Y es inevitable que efectivamente en la revisión
la administración del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán resulte raspada. Sí, sin duda. Porque poniendo en contexto una serie de acontecimientos como el que él mencionaba, la verdad es que fue una administración cuestionada también en materia de seguridad pública por este tipo de asuntos, ¿no? Asuntos muy delicados en el manejo, en el tema de la seguridad pública, muy, muy cuestionados. Nosotros se los pusimos en contexto en la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés en su gustada columna El AFN Político, pero además en una nota informativa, una relación de hechos. Luego, debo decirle, reaccionaron algunos furibundos panistas reclamando que estábamos haciéndole el caldo gordo al gobernador en contra de el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán. Hay que decir las cosas como son. Y se indignaron algunos, sí, porque finalmente José Guadalupe Osuna Millán es una de las figuras más sólidas del panismo en el estado, indudablemente. Incluso, pese a ser panista, es uno de los gobernadores más reconocidos porque al final de cuentas, al término de su gestión, hubo, digamos, buenos resultados y buenas cuentas frente a aquella histórica ola de violencia y barbarie que vivimos aquí en Baja California. Pero con independencia de ese resultado, hubo también otras acciones muy cuestionadas, el desempeño de su secretario de Seguridad Pública, las denuncias de corrupción que hizo el general Aponte Polito en su momento, la autoridad militar a cargo, y que habría provocado que lo sacaran de aquí. Las interpretaciones y versiones en su momento decían que fue el gobernador quien movió los hilos para que retiraran al general Aponte Polito y llegara otro mando militar a hacerse cargo. Y hubo varios incidentes más. Está el de los motines de la penitenciaría, donde dice el gobernador Jaime Bonilla, masacraron como a 200. Y desde el helicóptero de la Policía Estatal estaban disparando contra los reos. Y hubo además un operativo sangriento que encabezó Julián Leizaola Pérez, que siendo el secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, ¿no? Evidentemente ignoró a su mando superior, que era el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal. Él era director de la Policía Municipal, si mal no recuerdo, y entonces fue y entró disparando a todo lo que se movía. Y yo debo decirle que muchos reporteros de esta ciudad cubrimos los motines. Por cierto, hoy justamente, pero hace ya 12 años, ocurrieron estos motines. Hubo de todo. Y hubo información oficial y hubo ausencia de información oficial y hubo mucha información extraoficial. Hubo fuentes muy confiables del propio reclusorio que nos llegaron a decir que aquello había sido una matazón y las versiones que finalmente quedaron no distan mucho del planteamiento que hizo el gobernador Jaime Bonilla en la actualidad. Nosotros lo sabíamos porque el personal de los juzgados que están adjunto a la penitenciaría de Baja California no aguantaban la peste durante varios días. Estos, les recuerdo, estos juzgados se construyeron ahí enseguida, primero para agilizar los procesos de los reos, las diligencias que implicaba excarcelar a los reos para llevarlos a los juzgados para que comparecieran y con esto garantizar o controlar el tema de la seguridad pública, porque antes de la construcción de esos edificios, los reos tenían que ser excarcelados y llevados a los juzgados. Y había un gran riesgo, por ejemplo, de que llegaran a rescatar a reos peligrosos en el trayecto, en el traslado. Uno de los criterios que definió la construcción ahí del edificio fue ese,
y existe un túnel por el que se conectan la penitenciaría y los juzgados para el traslado de los reos. La peste que llegaba a través de los túneles era insoportable durante días. No obstante que, y lo llegaron a decir en su momento, usaron cal para cubrir los cadáveres. Hubo en algunas de las entrevistas que se dieron a conocer públicamente, aparecieron custodios del penal que decían no, que hubo más de 50 muertos fácilmente. La cifra nunca se conocerá posiblemente. Hubo cosas muy delicadas. Algunas era difícil difundirlas porque se ponía en evidencia a la fuente y eran elementos de la misma policía municipal, yo debo decirlo, ¿no? Hubo mucha información y además hubo un manejo público de la autoridad de la administración estatal que encabezaba el exgobernador José Guadalupe Zuna Millán, que incluso en su momento prácticamente casi quiso regañar a los periodistas, ¿no? O sea, con esa justificación y argumento de que son delincuentes, ¿no? O sea, una actitud así como de recriminación a los medios de comunicación ante el cuestionamiento. Primero porque hubo una cerrazón informativa y porque después finalmente la información se brindó a cuentagotas y hubo excesos. Claramente hubo excesos en el manejo, hubo imprudencia, hubo ineficacia, y eso generó muchísimos riesgos, no solo para el personal del penal. No desconocemos que muchos de los que están ahí procesados no son blancas palomitas. Tampoco desconocemos que ahí operan grupos criminales que están empoderados, que estaban identificados perfectamente, 3 grupos que se disputaban al interior el control del penal, pero finalmente les recuerdo que todo eso lo permitió la administración, esa y todas las anteriores y las posteriores, ¿no? Finalmente, si eso fue posible es porque lo permitieron las autoridades, que después llegaron a reprimir a sangre y fuego. Y hubo cosas de verdad impresionantes en esa jornada violenta, donde hubo excesos, hubo después, por supuesto, gentes vinculadas a la delincuencia presionando desde fuera, provocando, también agrediendo a las fuerzas policiales. Y bueno, pues en el proceso de la cobertura, bueno, pues sí, claro, nos llevamos nuestra gaseada y estuvimos ahí en medio del fuego, aunque se nos insistió siempre que los disparos eran con balas de goma, no eran proyectiles metálicos, así que fue parte del proceso. Estuvimos ahí, pudimos atestiguar muchas de las cosas denunciadas entonces. La historia es una historia inconclusa, debo decirlo, inconclusa. Y eventualmente en el balance, la administración estatal no sale bien librada, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos en contexto toda esta información, no solo la de los motines, y se la entregamos en un texto en Agencia Fronteriza de Noticias, evidentemente hubo gente que se sintió agraviada. Pues qué pena de ser así, pero no vamos a callar eso. Es imposible. Además es un hecho que ocurrió, eso ya es historia. Las cosas ocurrieron así y simplemente se presentan los hechos como ocurrieron. Ni siquiera estamos agregando nada, solamente los estamos reuniendo todos y poniendo en un contexto. Ya puestas en contexto, evidentemente tienen un peso mayor y eso hace ruido y molesta e incomoda. Pero pues ni modo que callemos frente a estos hechos. Hubo un motín, una crisis de gobernabilidad en el penal que inició el 14 de septiembre, un día como hoy. Hubo una pausa
y el 17 una segunda jornada violentísima que tampoco terminó muy bien. Entonces, es una fecha propicia para revisar lo que ocurrió en esos motines que finalmente tendríamos que colocar en el contexto general que le acabamos de describir y que usted puede encontrar en la columna de nuestra compañera y en la nota que publicamos en la Agencia Fronteriza de Noticias, la columna que escribe nuestra compañera, dedicada a eso, por supuesto, la FN Político, donde se hace referencia a que revive Bonilla la matanza de la Penny. Esto es el pasado día 12, el sábado. Se la recomiendo. Es una revisión muy interesante para valorar aquella etapa y la nota correspondiente también, una nota por separado sobre este asunto. ¿Qué quiere usted? Así son las cosas, ¿no? No las escribimos nosotros, no las inventamos, no las decidimos, solo las documentamos y las difundimos. Eso es lo único que hacemos. Y faltó información, hay información que quedó oculta. Y le voy a revelar un dato que no habíamos manejado en 12 años. Fue tal el operativo sangriento encabezado por Julián Leizaola Pérez que elementos de la corporación empezaron a soltar información. Así nos enteramos, por ejemplo, que ordenaron recoger todas las grabaciones de video que se estaban haciendo desde la unidad móvil de mando. Usted, si vivía por la zona o transitó por la zona, recordará que una unidad móvil estacionada sobre el Boulevard Federico Benítez había levantado el mástil y monitoreaba con esas cámaras de alta capacidad toda la escena, incluso el interior del penal. Y todo se estaba grabando. Y entonces, para no dejar huella de los hechos, se ordenó el decomiso de las grabaciones. Lo sabemos por policías municipales, lo supimos en su momento. Parece ser, yo debo decirle, que alguno de los videos grabados anda por ahí suelto, circulando. Sería algo que en 12 años no ha visto la luz pública y que ilustraría parte de aquella masacre perpetrada en la penitenciaría de la Mesa. Así que se lo comparto. ¿Qué asuntos estos? Vea usted lo que provoca un incidente como este de la afirmación del gobernador Jaime Bonilla en contra de José Guadalupe Zuna Millán, la respuesta airada del exgobernador y todo lo que se dejó venir después de eso. Es claro que el gobernador no va a parar ahí. Así que esta es una historia que todavía no termina y será interesante darle seguimiento. Don Luis Pablo Esparza desde Mexicali dice, sí, estaremos a 42 y así toda la semana. Solo el jueves, 44 grados. Adalberto Mesa Félix dice, ¿y al Kiko Vega, acaso ya se le comprobó y procesó algo? Tal vez es puro atole con el dedo, firma exclusiva de Morena. Pues es mucho de lo que se dice, don Adalberto, sí, efectivamente, son algunos de los señalamientos que se hacen al gobierno de Jaime Bonilla Valdés, porque no sería en todo caso el único que plantea que lo único que está haciendo el gobierno de Jaime Bonilla es utilizar su posición de poder privilegiada para simplemente golpear y denostar a la oposición y a los críticos
pero en los hechos no demuestra las cosas y no termina en proceso penal. A ver, ¿le sabes algo? Pues demuéstraselo, a ver si es cierto, ¿no? Pues sí, también hay reclamos de esta naturaleza y tiene razón Adalberto Mesa, es parte de lo que hay, ¿no? Y por supuesto que el gobierno de Jaime Bonilla Valdés deberá aprobar lo que dice. Claro, pues sí, tampoco sería válido que por el hecho de ser gobernador simplemente se dedique a denostar. Podrá hacerlo con razón o sin razón. Podrá tener o no elementos, pero también, y debo decirlo, pues hay un sector de la población que se siente incómodo porque no le gusta a un gobernador que se la pasa haciendo este tipo de expresiones. Mucha gente esperaría un gobernador distinto, más serio, ecuánime, y que si tiene que decir algo lo diga con firmeza, pero con también con cierto nivel para no afectar la imagen de la institucionalidad que debe preservarse por encima de muchas cosas. Se puede ser serio, prudente, cuidadoso y ser enérgico en la aplicación de la ley. Sí se puede, claro que se puede. Y hay gente que eso quisiera ver en el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Y él lo sabe, porque le hemos dicho en más de una ocasión, pero a él no le importa, a él no le interesa. Ese no es su estilo, punto. O sea, ni le interesa ser un gobernador políticamente correcto, eso también ya lo ha dicho. Entonces, en cuanto a estilos, olvídese usted que el gobernador Jaime Bonilla Valdés va a cambiar el estilo. Así será hasta el último día de su vida, con toda seguridad. Igual, puede ser muy rudo y enérgico en cuanto a proceder legalmente, ya lo veremos. No dudo que efectivamente tenga toda la intención, pero las intenciones no cuentan, cuentan los resultados. Y entonces supongo, por todo lo que nos ha dicho el gobernador, que estamos ya muy cerquita del momento en que el Poder Judicial y la Procuraduría van a proceder y demostrar las cosas. Y esa será otra etapa muy interesante, porque evidentemente los acusados tienen derecho a probar su inocencia. Y entonces ahí los veremos en la capacidad que tiene cada quien, uno para acusar y el otro para probar su inocencia. Esa etapa es la que finalmente vale. Esa es la más importante porque es la única etapa que puede tener una consecuencia. El señalamiento público no es suficiente, no cubre el requisito. Hay que probarlo. Y si procede un castigo, pues hay que aplicar la ley, ¿eh? Así que yo le invito a que estemos atentos a seguir ese proceso, pues útil, importante para todos, desde luego que sí. Gilberto Sandoval, qué gusto, hombre. Qué gusto saludarte, Gilberto. Es un privilegio, caray. Muchas gracias por acompañarnos. Un ex compañero de trabajo. Me da mucho gusto saludarte, Gilberto. Bienvenido. Luis Pablo Esparza. Un comentario puede causar mucho revuelo, lo que le gusta a nuestro gobernador. Igual porque no ha demostrado pruebas contra Kiko Vega y así sucesivamente nunca pasará y no veremos a nadie en la cárcel. Luis Pablo Esparza toca un punto sensible. Mucha gente lo que quiere son resultados, ya quiere verlo en el bote. Mucha gente ya juzgó, ya sentenció a Kiko Vega, pero lo quiere ver en el bote y no es el único. Entonces, también si eso no ocurre, eso tendrá un costo político para el gobierno de Morena y de Jaime Bonilla, por supuesto. Y creo que el gobernador lo sabe y lo entiende, pero lo que importa son los resultados. Ya llegaremos a ese momento. Mi estimado Francisco Pedrote, buen clima en Mexicali. Buen clima en Mexicali, dice 43 grados centígrados en este momento. Qué horror, ¿eh? Bueno, caray. Oiga, se nos quedan varios temas en el tintero, pero ya no alcanzamos a desmenuzarlos aquí. Yo solo le quiero agradecer enormemente la gentileza de su sintonía, invitarle a seguirse informando
a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, y por la noche, en punto de las 9 de la noche, ya sabe usted que tenemos aquí una cita con los reporteros del barrio, porque los reporteros del barrio también salen de noche y se dan cita aquí, en este espacio, ahí agazapados, husmeando y platicándonos cositas aquí al oído, que nosotros le compartimos, por supuesto, ¿no? Pásenla muy bien, que tengan buena tarde. Nos vemos en punto de las 9 de la noche con nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés, directora de Agencia Fronteriza de Noticias, y un servidor, Enrique García. Que la pasen bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.